tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Y mi corazón hoy te acogerá. Con los muy buenos días, hoy domingo 20 de marzo del año 2022, aquí estamos para darle gracias a Dios y poner en sus manos poderosas y benditas esta nueva semana de actividades que iniciamos, dándole gracias a Dios por tantos beneficios recibidos, pidiéndole a Él que nos dé la sensatez, madurez del corazón durante este tiempo, mientras pedimos la paz para las zonas en conflicto y mientras pensamos también en suplicarle al Señor que nos regale la luz de su Espíritu a nosotros los colombianos para que sepamos discernir aquello que conviene a nuestra propia nación. Oramos por todas las intenciones de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos invita a convertirnos, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Porque somos pecadores, porque reconocemos que necesitamos infinitamente de Dios, nos ponemos delante de su presencia para pedir perdón de todos nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí
seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, y levántanos siempre con tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumado por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dijo Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de los padres de ustedes, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me llamarán de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. De San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuren como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto. Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor.
Nos encontramos ya hoy en el tercer domingo de la Cuaresma. Iniciamos esta tercera semana con una invitación muy propia a la conversión. Hemos visto tentaciones, hemos contemplado la transfiguración, hemos escuchado la voz de lo alto: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy nos dice: conviértanse, porque todo el tiempo es de conversión, pero nos quiere hacer entender cómo esta conversión también es, de manera especial, un acto de libertad en la cual Dios nos ayuda a caminar sin permitir que en nuestra vida, con lo que tantas veces hemos escuchado, aparezca que si uno no se convierte a Dios, entonces no le vienen sino desgracias y maldades, y que porque está lejos, porque es pecador, es que Dios quiere destruirnos. No. Por ello, en el primer momento hoy, le traen a Jesús un caso en relación a aquellos galileos de los cuales Pilato los ha sacrificado. La violencia del ser humano ejercida sobre los otros, llámese porque es mucho más poderoso que el reino, que el resto de los demás hombres, o porque se ensaña la violencia de unos para con otros. Y ellos quisieran que de alguna manera la relectura fuera: murieron porque son pecadores. No. Y no hay mejores ni peores. No hay buenos y hay malos. Habemos en esta tierra seres humanos, todos necesitados de la conversión. Debe quedarnos claro a nosotros eso. El mundo ha estado dividido de esa manera, y por ello es tan fácil decir: ¿por qué le sucedió esa desgracia? Hoy hablan de una violencia querida y deseada, de un poderoso que se ensaña frente a un débil y no le importa hacer todo lo que necesite con tal de diezmar, de acabar la población. Lo estamos viviendo en este momento. Las lágrimas y las súplicas del Papa nos muestran precisamente esa acción. Pero no podemos decir que entonces, porque son pecadores, ahora son los que caen en medio de la guerra. No. Ni podemos culpar a Dios de ello. Es fundamentalmente un acto de libertad del hombre siempre. Estará la paz y la guerra. Y para la paz y para la guerra hacen falta conciencias claras, y cuesta menos, indudablemente, la paz que la guerra misma. Pero a veces los orgullos, la violencia, nuestro ser que se impone sobre el resto de los demás para reducirlos por la fuerza, lleva precisamente a situaciones como estas. Y del otro lado aparece entonces ahora una conciencia de igual manera también muchas veces generalizada. Son los fenómenos de la naturaleza. La torre de Siloé se derrumba. Pueden haber sido el transcurso de los años, puede haber sido la violencia implacable de la naturaleza misma contra ella. Hay muchas causas. Y quienes mueren allí aplastados por el peso de ella, no es porque sean más pecadores que el resto y merecerían entonces un castigo como aquel. No. Por ende, el Evangelio está invitándonos a desmitificar un poco esas que son culpas de transferencia, como algún candidato lo usaba durante estos días en relación a aquellos que han fallecido. No.
lo que quiere particularmente hacer es entendernos de que somos pecadores todos y necesitamos la conversión. Necesitamos convertirnos. ¿A quién? A Dios. ¿A través de cuál voz? La que escuchamos allá en el Tabor, que nos decía que escucháramos a su Hijo amado. Entonces, visto esos dos cuadros iniciales, en una acción violenta y desmedida, dañina y perversa, con la cual entonces allí Pilato aparece sacrificando a aquellos galileos, y del otro lado la situación desde el punto de vista natural de esa torre de Siloé, Jesús recurre a la importancia y al valor finalmente del llamado de cada uno de nosotros. Lo hace a través de la parábola. Y vuelve nuevamente a la imagen de la viña, preferida por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, pero que dominará en el contexto, primero porque es tierra de cultivadores de viña. Allí crece el vino en medio de esas tierras y para ello necesitan la uva, por ende están los viñedos. Es una imagen familiar en el entorno y Jesús muchas veces recurre a ella. Y en aquella higuera plantada, entonces, ¿para qué se siembran frutos? ¿Para qué se siembran frutales? Para recoger frutos. Y la acción es ir a buscar entonces los frutos que debe producir aquella planta. Son 3 años consecutivos de los cuales se está hablando que se ha hecho todo lo necesario, como a la viña que se le ha plantado, se le ha cercado, que lo hemos escuchado también durante los días en la palabra de Dios. Seguramente esta planta también de igual manera ha sido lo suficientemente abonada y querida por su propio agricultor, por el que quisiera y deseara poder encontrar frutos. Podríamos decir, el capataz va entonces pidiéndole de que la viña produzca, de que la higuera tenga, y el viñador entonces ahora hace una acción suplicante. Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué perjudicar el terreno? Y entra el viñador. Y aquí está la paciencia de Dios y el valor de la persona de Jesús. Él es el que cuida, Él es el que abona, Él es el que está dispuesto a regar, Él es el que deshierva. Déjala otro año más. Yo cavaré alrededor, le echaré estiércol en adelante, si no la puedes cortar. Con ello, la imagen de la misericordia de Dios y el deseo intenso de entender, somos pecadores, pero Dios viene a salvarnos y espera que nosotros nos convirtamos, se vuelve en el tema único, monólogo prácticamente de Dios. Quiero la conversión del pecador. Y en la parábola justamente de la higuera nos aparece a nosotros esta invitación. Pero además de ello, no solamente en el hecho de decir quédase, que esté ahí la planta, sino en los cuidados necesarios. El viñador se va a tomar cura todavía de muchísimo más, cumplir todo el ritual que haga falta, para que entonces
la higuera pueda producir el fruto. Insistirá, porque esa es la invitación de Dios. Todos perecerán de la misma manera si no se convierten, llamados a la conversión. Pero no deja solo en ese trayecto, en el camino, en la exigencia y de la vida, sino que al contrario, está junto a nosotros para acompañarnos, para sostenernos, para darnos la fuerza necesaria, para alimentarnos, para colocar el bono. Por ello llevó a los discípulos hasta el Tabor, por ello les mostró la gloria de la cual seremos partícipes un día. Por ello está siempre junto a nosotros, aquí sirviéndonos el alimento de la Eucaristía, porque se convierte en el abono. Por ello nos invita a escuchar su palabra y nos ha dejado interpelar por 4 lecturas en el día de hoy, en el libro del Éxodo, escuchando a Moisés y el llamado que Dios le hace para que esté a su servicio. Con el Salmo 102, donde decía: el alma que bendice al Señor y que se agrada y se alegra con todo el obrar suyo. Pablo en la carta a los Corintios, que nos habla de aquello de lo cual nosotros no debemos ignorar, sino que sabemos bien que estamos llamados a la acción de la trascendencia y por ende entonces llamados a la eternidad. Pero todo ello se logra ¿cómo? A partir de un reconocimiento necesario. Somos pecadores. Necesitamos de la mano de Dios, necesitamos de los banquetes servidos de Él, necesitamos de la obra sacramental que ha dejado establecida para nosotros. En ella encontraremos vida y gracia. Cuando Dios haya hecho todo lo necesario y cuando en nuestra libertad nos hayamos cerrado totalmente, como la higuera, no querer producir frutos, porque ojo, aquí la invitación es a que la higuera produzca frutos, que otros puedan venir y encontrar frutos sazonados y maduros de esa unión, de esa intimidad, de ese encuentro con Dios, de ese conocerlo y amarlo, de ese estar dispuesto a servirlo siempre. Frutos, decíamos al principio, la violencia, la guerra. Eso es un acto particularmente del hombre. Y ahí porque en la primera parte nos colocan la libertad de los hombres, y en la libertad Dios permite que las cosas sucedan. Podría mandarle unas almorranas seguramente a el señor Putin. Podría seguramente mandarle un infarto, mas sin embargo Dios permite. ¿Y permite para qué? Para que nos convirtamos, donde tenemos que descubrir, a la luz de esa acción de un dictador que quiere engrandecer sus terrenos y que somete a los otros a la violencia y a la crueldad, tenemos que estar atentos, porque en nosotros también puede surgir la misma acción, aunque a menores escalas, cuando en los espacios donde vivimos, en vez de ser hermanos y de cumplir una misión y una función en servicio de los otros, nos volvemos dueños, dominadores, donde esclavizamos, donde pensamos que somos propietarios del resto de los demás hombres, donde por la fuerza obligamos cosas. Estamos en este momento en campaña electoral y las propuestas pasan también indudablemente por aquí, el acto y el principio de la libertad, pero en ella la conciencia, ¿a cuántos destruyo? ¿Y qué calidad entonces? ¿Soy una higuera que lo único que pueden venir a recoger es maldad y violencia? ¿O por el contrario, podrán encontrar entonces bendiciones y gracias que Dios nos coloca? De cada uno de nosotros depende. Dios no quiere nunca la muerte del pecador. Dios espera siempre que cada uno de nosotros se convierta y viva.
Dios respeta las fuerzas de la naturaleza y por ello no deja de ser Dios. Al contrario, se afirma muchísimo más claramente de haber creado y de regalarnos a nosotros este mundo, pero la conciencia de nosotros. Ya ves, ¿cuántos años podríamos contar en nosotros? 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, hasta 100 años hoy. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué calidad de frutos hemos dado? Porque lo que hayamos dado sobre esta tierra será lo que encontraremos al final. Si estamos invitados, como nos dice el apóstol San Pablo, a la acción de la trascendencia, será en virtud del buen obrar que hayamos tenido. Por ello, convertirnos de la maldad y de la violencia, de los desenfrenos, de los desmedidos, de todo aquello que sea dañino y destructor de nuestra propia vida y de la vida de los otros, de todo aquello que se convierta en sed de poder, donde esclavizo y daño, de todo aquello donde se convierta en un desafío y en un reto para decirle a Dios, si eres Dios, sálvame, o de aquellos apetitos voraces y destructores donde queremos autosatisfacer solamente nuestra propia persona sin importarnos nada. Conversión nos está invitando y nos está diciendo siempre la palabra de Dios. Abrámosle el corazón, dejémonos conquistar por este bien que le hará una indudable bendición a nuestras propias vidas, como lo hará la sociedad. Por cada hombre convertido son miles de generaciones que se salvan. Si el corazón deja de ser tan endurecido y deja de desplazar niños, de enviar mujeres en medio de los sufrimientos, de gente que queda sin dónde vivir, todo aquello que ha sido trabajado con tanto esfuerzo, porque la violencia nos muestra la ferocidad que pueden tener finalmente las máquinas de la destrucción, pero nos habla a la vez también de lo crueles que somos. Tantos años, tanto esfuerzo de trabajo para que después finalmente lo que se ha convertido en nuestra gloria se vuelva tristemente la vergüenza entre nosotros. El padre Arturo, en un libro que se llama, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que al contemplar toda esa destrucción y toda esa violencia, dice, tanto progreso, ¿para qué? Para venir a destruirlo. Tanto esfuerzos de generaciones hechas, ¿para qué? Para que la sed de los poderosos termine lastimosamente entonces ensangrentando el mundo. La paz y el nuevo orden del cual él hablaba hace falta de hombres y de mujeres convertidos. Hoy los necesitamos de igual manera también entre nosotros. Tan fácil poner una bomba, tan fácil destruir una vida a través de un artefacto explosivo, tan fácil hacer tantas cosas, pero ¿cuánto vale volver a reconstruir una vida? ¿Cuánto vale volver a reconstruir todo aquello que se convierte en lo que nosotros hemos llamado el progreso, pero solamente por la sed de unos poderosos, como él mismo dice, se convierte para nosotros en vergüenza? Pidámosle a Dios entonces que nos regale la conciencia necesaria y el desafío de podernos dejar convertir por Dios para vivir y caminar como hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Que Iglesia. nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da, es el pan que da la vida, es la vida que se da, es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salud. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe, de tal manera que quiso estar sediento de la fe de aquella mujer que encendió en ella el fuego del amor divino. Por eso te alabamos y te damos gracias, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo es en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en oración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a los que han muerto, víctimas de los conflictos en diferentes partes del mundo. Y a cuantos murieron en tu amistad, y recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo una vez más la gracia y la asistencia de Dios, para que nos regale la luz de su Espíritu y nos haga gustar en los bienes eternos y nos haga desearlos con todas las fuerzas de nuestra propia vida, a tal punto que seamos realmente capaces de sacrificar todo aquello que sea contrario al plan, al proyecto y al reino de Dios. Para que su gracia nos mantenga siempre unidos, para que encontremos en Él la fuerza constante siempre de buscar y de ayudarnos, de hacer de este mundo el mundo de la justicia y de la paz. Le oramos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haznos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté
hombres. Ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos al Señor para que nos conceda el don de la paz, de la gracia que ilumine a nuestra sociedad y al mundo entero. Señor Dios, Rey omnipotente, en vuestras manos están puestas todas las cosas. Si queréis salvar a vuestro pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Vos hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ella se contiene. Vos sois el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién pues podrá resistir a vuestra majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, tened misericordia de vuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar vuestra herencia. Así, Señor,
No despreciéis esta parte que redimisteis con el precio de vuestra sangre. Oíd, Señor, nuestras oraciones, sed favorable a nuestra suerte. Levantad el azote de vuestro justo enojo y haced que nuestro llanto se convierta en alegría, para que, viviendo, te alabemos vuestro santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en la gloria. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz domingo para todos. Muchas gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan